Bienvenidos amigos de Libres Pensadores, es un gusto estar nuevamente con ustedes en otro nuevo video de reacciones. Sí, hemos vuelto con las reacciones y hoy no me encuentro solo para reaccionar a un comentario que nos han dejado. Sepan que algunas personas quizás nos dejan comentarios, no le podemos responder porque lo hacemos pregrabado y ya no estamos haciendo muchos en vivo por eso. Y queremos responderle a una persona que nos dejó un comentario. Así que hoy no me encuentro solo, como les digo. Tengo la compañía de mi amigo William. Bienvenido al canal, William. ¿Cómo estás? Hola Pablo, Pablo, un placer estar nuevamente contigo y que me hayas invitado para esta reacción. Yo nunca he reaccionado a algo así, pero me encanta este tipo de formato. Vamos a ver qué pasa. Así es. Y bueno, hoy vamos a reaccionar, William, a un comentario que me han dejado. Parece un testamento también por lo largo que es. De una persona, de una denominación seguramente, de que reaccionó de una manera no tan positiva al video en el cual denunciamos a Jehová, el que pedía los sacrificios, ¿no? Y no sé si puedes ver ahí en pantalla. Voy a poner el comentario. Si Bueno, lo pudieras leer, si no, voy lo a... leo yo de aquí. Espérame, déjame revisar a ver si lo puedo ver. Dame un minuto. Ujú. Ok, ok. Sí, ¿Puedes leerlo? sí, te lo voy a leer. Bueno, dice, no vamos a decir el nombre del personaje, pero bueno, de la persona. Dice, parece que nadie ha comentado tu video y voy a ser el primero en refutarle. Cuando Dios daba una orden de exterminio sobre una población o nación, Él no lo hacía por capricho. Él sabía que eran naciones que idolatraban a los demonios y si los dejaba avanzar, se convertirían en imperios para masacrar, invadir pueblos y sacrificar seres humanos y niños a los demonios. Es por eso que la mayoría de imperios del pasado fueron destruidos. Si Dios los hubiera dejado avanzar, posiblemente usted y yo no hubiéramos existido. Ejemplo, si hubiera dejado a Sodoma y a Gomorra, la inmoralidad y el homosexualismo se hubiera extendido a nivel mundial y no hubiera habido procreación, como lo que pasa hoy en día. Y es por eso que Dios permitió que el siglo pasado se levantara el imperio fascista en Alemania o imperio sanguinario o invasor, dándonos a entender como un espejismo de que así mismo lo hicieron los antepasados. Por ejemplo, ¿qué hubiera pasado si Dios hubiera dado una orden a un profeta en nuestros tiempos de que habría que matar a un bebé llamado Adolfo? Ya saben el apellido de esta persona que del siglo Del pasado, bigote. es del bigotico. No lo deje vivo ni a él ni a su familia. Enseguida hubieran aparecido los derechos humanos y críticos como tú, diciendo que cómo es posible que Dios envió a un profeta para matar a un niño llamado Adolfo. Eso es un crimen y hubiera criticado a Dios como un criminal. Y por esta ignorancia, los críticos no miran ni ven con los ojos de Dios. Mm, está bien, está bien el comentario. Como yo siempre te he dicho, mm, yo siempre, cuando, no sé, pero yo soy de los que en mi canal yo no le tomo mucha atención a comentarios así porque sé que eh, es difícil, es difícil. Aunque nuestros canales están diseñados para personas cristianas y de alguna manera queremos ayudarles a que lean. No les estamos insinuando a que crean en lo que nosotros decimos, sino de que lean, porque solo leyendo es que se pueden dar cuenta de la realidad. Es difícil, y yo te lo he dicho un montón de veces, no tienes que sentirte mal por comentarios como eso, que digan de que somos ignorantes porque no miramos con los ojos de Dios. Eso no le tomes importancia. Pero si tú quieres contestar, claro, claro, porque estás en todo tu derecho, porque si nosotros les damos a ellos la posibilidad de que comenten con su libre albedrío, nosotros también tenemos el derecho, así como ellos, de pensar diferente y corresponder.
Así es, y bueno, hoy vamos a responder algunas cositas que está planteando allí esta persona, con mucho respeto obviamente, y también saber que le comprendemos porque hemos pasado, hemos estado del otro lado de la grieta o del otro lado de la vereda, y hemos pasado también por lo que llamamos, bueno, el fanatismo no es otra cosa, ¿no? Cuando uno se aferra mucho a un libro o a un concepto de un Dios. Nosotros en el canal no hemos hecho muchas denuncias sobre Jehová, así abiertamente, pero Winnan sí, y él tiene mucha información sobre este individuo, este personaje, que sabemos que, o entendemos hoy, que no es Dios. ¿Por qué razón crees tú que esta persona está un poco equivocada en la manera de interpretar o percibir al creador, ¿no? Asociándolo con un personaje totalmente sanguinario, ¿no? Ok, bueno, no vamos a decir de que él esté equivocado, ¿verdad? Porque Mm, nosotros también podríamos estar equivocados. Entonces, sí, también. no vamos a decir de que él está equivocado, sino que él tiene una perspectiva diferente en base a lo Diferente. que le han enseñado. La perspectiva que nosotros tenemos ya no es en base a lo que nos enseñaron, sino en base a lo que hemos leído, hemos investigado, ¿verdad? Y que no hay que ser catedrático, no hay que ir a la universidad para darse cuenta de lo que está enfrente de nuestros ojos, que lo que nos pusieron como Dios realmente no es así, ¿verdad? Pero también tenemos que entender de que cuando estamos dentro de la iglesia, y esto va para todos y van a saltar algunos diciendo, no, pero es que no es así, yo sí leo, pero realmente, señores, cuando estamos dentro de la iglesia, nosotros no leemos la Biblia. Nosotros solamente cuando llegamos nos dan ciertos textos bíblicos, esos son los que leemos y después nos vamos para la casa tranquilamente porque somos personas normales, que tenemos problemas, que tenemos asuntos que atender, que tenemos niños, que tenemos trabajo y en muchas ocasiones no hay el tiempo suficiente como para leer el documento bíblico y, y escudriñarlo. Y simplemente nos quedamos con lo que se nos dijo en el culto, ¿verdad? En el sermón. Entonces, es normal, no hay que sentirse mal por eso. Eso es lo que hacemos. No leemos. Entonces, claro que cuando no leemos tenemos esta percepción de lo que esta persona dice, de que cree de que ese personaje, solo porque ahí dice que es Dios, ya creemos de que es Dios y no es así. Hay evidencias sustentables que las hemos mencionado también aquí, creo que en el programa pasado también lo mencionamos, o no recuerdo si lo fue en este pasado o en el anterior, donde se demuestra de que Jehová no es Dios, ¿verdad? Y los hechos están ahí. Ahí están los textos bíblicos, que no los querramos leer, eso es otra cosa. Que tampoco nos los enseñen en la iglesia, es otra cosa por aparte. Pero, eh, pero si quieres podemos ir desglosando el comentario y podemos ir eh, poniéndole algunos textos bíblicos donde demuestra de que lo que él está diciendo, eh, el texto bíblico dice otra cosa. Así es, vamos desglosando entonces. Voy a volver a poner en pantalla. Vamos a ir con la primera parte del comentario. Yo lo voy a leer, espérame un toque. Para que vayamos viendo, o sea, lo que realmente dice la Biblia y lo que es la interpretación que le da el cristianismo, que es lo que estamos dialogando en este momento, ¿no? Entonces, vamos a leer entonces la primera parte que dice, Pablo, bueno, cuando Dios, Pablo, sí, antes de continuar, una aclaración con esto. Con esto, esto no quiere decir el hecho de que estemos tomando un comentario así. ujú, No significa de que no vayan a comentar porque no piensen igual que nosotros. No, al contrario, esto lo que nos da es una pauta para nosotros crear un contenido y dar nuestra percepción de lo que realmente nosotros pensamos al respecto. Está bien, cada quien es libre de pensar de la manera que quiera, pero esto nos da una pauta de también nosotros expresar lo que nosotros pensamos al respecto de y traerle los textos bíblicos. Es una enseñanza más.
Así es, este video es educativo, más allá de una reacción como me tienen acostumbrados a mí, que yo expongo lo que pienso y a veces soy un poco duro. Esta vez he reflexionado un poco y creo que poniéndome en su lugar yo hubiera hecho lo mismo. Bueno, no tal vez con esas palabras, pero sí hubiera orado, hubiera querido que el expositor se arrepienta. Sí, yo Eso sí. también lo hice en mi momento. Yo también, en aquel tiempo, yo respondía conforme a lo que a mí me enseñaban. Y créeme que si yo te enseñara todos los comentarios igualitos, similares a este, las mismas palabras, te das cuenta de que esto es una programación. Es una programación. Porque todos pensábamos igual. Y los que están dentro todavía siguen pensando de la misma manera, porque así fue como se enseñó y no son culpables. Créanme. Si hay algo que de lo que se pueden ser culpables o que podríamos ser culpables todos, es que en su momento no leíamos, solo escuchábamos y repetíamos. En el caso mío que fui adventista, nosotros sí leíamos la Biblia, pero siempre acompañado de o un comentario bíblico de la misma iglesia o un folleto de escuela sabática, Ujú, pero no realmente no pensamos, sino que tratábamos de traer la doctrina nuestra a nuestra cabeza cuando leíamos el texto bíblico. ujú. O sea, nos basamos más en la interpretación Que en pensamiento que se propio. nos daba en la iglesia que en un pensamiento propio, en ese sentido. Ujú. Porque no todos los cristianos no es que no leían, sí, nosotros sí leíamos, estudiamos, pero No, según el pensamiento adventista. exacto, no hay un criterio propio porque no hay derecho a pensar, no más allá de lo que ya se te pone ahí para que por eso lleva un comentario bíblico con respecto a la doctrina a la cual perteneces. Ujú, ¿Ya? así es. Entonces, continuando, digo, retomando, digo, nuevamente el comentario, la primera parte nos dice que Dios daba una orden de exterminio sobre una población o nación. Él no lo hacía por capricho. Él sabía que esas naciones idolatraban a los demonios y si los dejaba avanzar se convertirían en imperios para masacrar, invadir pueblos, sacrificar, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Ujú. Esa primera parte, lo que puedo decir de mi parte es lo siguiente. Anteriormente en el canal tenemos varios videos con respecto a eso de los rituales paganos antiguos y que la mayoría de los dioses antiguos pedían esos tipos de sacrificios. Y ese tipo de sacrificios también eran demandados por Yahvé. En su momento en el cual el pueblo hebreo era politeísta, Yahvé pedía sacrificios. Una de las evidencias bíblicas es la historia de Josué y otras más que están en la Biblia, pero muy ahí tenés que buscar bien. ¿Por qué pedía sacrificios? Porque era ese el medio de expiar las culpas o los pecados del pueblo. Y lo mismo pasaba con el tema de los sacrificios humanos, que era para aplacar la ira de un Dios. Entonces, Yahvé, como nos damos cuenta, es como un Dios similar a los dioses filisteos o amorreos y todo lo que tiene que ver con ellos. Y en algo, en la perspectiva alternativa que les voy a dar es que Yahvé no solamente mandó a matar y todo lo demás, Jehová, sino que se expropiaba de tierras ajenas. El pueblo de Israel robaba tierras, no eran unos santos. Ellos robaban tierras, les quitaban de las tierras de los extranjeros. De hecho, pareciera que Jehová también era xenófobo, porque le tenía rabia a otros pueblos, que querían que se destacara el pueblo de él. Entonces ahí damos cuenta que no es Dios, es el Dios de los hebreos, el que enviaba a matar y hacer todo este tipo de cosas. No es el creador, no es el Padre, sino Jesús hubiera dicho que mi padre le hizo esto, mi padre hizo lo otro. Y la pregunta que me han hecho en varios comentarios, ¿por qué Jesús cita al Antiguo Testamento? Porque Jesús vino en un entorno hebreo. Y si él denunciaba públicamente, pero así, Jehová o Yahvé, el Dios de ustedes, lo mataban antes de tiempo, Antes de dejar el mensaje. antes de dejar el mensaje. Con respecto a eso, ¿qué opinas? Bueno, em, bueno, pienso de que, bueno, lo primero que hay que aclarar, cuando él dice de que
cuando Dios daba una orden, primero la palabra Dios, él se está refiriendo al Dios del Antiguo Testamento, lógicamente, porque con todo lo que sigue después te das cuenta que está hablando del Dios del Antiguo Testamento, que realmente Ujú. no es Dios. Si cualquiera de ustedes tiene a mano una Biblia en este momento, pueden leer el texto de Deuteronomios, capítulo 32, versículos 8 y 9. Y ahí, yo lo voy a buscar por acá para leer, para podérselos leer. Y, porque, espérame, Deuteronomio. Disculpa que te interrumpa. Ese video anterior que hemos grabado con William, ahí tenemos las citas bíblicas, ahí pueden verlo. Es el anterior a este video que subiremos, que hemos subido al canal. Ujú. Pero igual puedes leerlo, no, no hay problema. Ok. Dice, cuando el Altísimo, que tampoco es Dios, hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos, según el número de los hijos de Israel. Porque la porción de Jehová es su pueblo. Jacob, o sea, Israel, fue la heredad que le tocó. Como explicábamos en aquel video, hubo una invasión en este planeta por personas que venían de otro lugar de la galaxia o del universo, se establecieron aquí, se repartieron la tierra junto con los hombres que ya habitaban el planeta, y a cada uno de estos Elohim que se les dio una familia. Y a Jehová le tocó la familia de Israel o de Jacob. Aquí no estamos inventando nada, lo dice el mismo texto bíblico. No estamos inventando nada. Dice que Israel fue la parte o la heredad que le tocó. ¿Pero de quién la obtuvo? De alguien mayor que él, que tampoco era Dios. Ahora, hay otro texto que quizás no lo he mencionado en tu canal y se encuentra en Génesis capítulo 35. Génesis 35. Ustedes pueden buscarlo, por eso siempre dejamos los textos. No para que nos escuchen como se hace en la iglesia, sino para que ustedes busquen. El texto dice lo siguiente, Génesis capítulo 35, versículo 1. Dice, dijo, esto es la versión Reina Valera, solamente pongan atención a las palabras. Dice, dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate allí. Y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Miren lo que está diciendo. De primero, dice de que Dios le dijo a Jacob, levántate y ve y hazle un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. ¿Quién era este Dios? Aquel con el cual había peleado. Que dice de qué peleó. Imagínense, Dios Todopoderoso, que creemos que nos enseñaron de que era un espíritu, que no se podía ver porque cualquiera que lo mirara moría. Jacob tiene una pelea cuerpo a cuerpo con él. Está hablando de alguien físico. Dice de que al amanecer, porque parece que estos personajes le huyen a la luz, al amanecer, cuando ya está a punto de aparecer la luz del sol, este personaje toca el talón o el tobillo, no recuerdo bien exactamente, de Jacob y huye. Y es donde Jacob se da cuenta de que peleó con Dios. No sé si nos estamos dando a entender, aquí hay algo que no está correcto, que no está bien. Y después le Sí, aparece otro personaje y le dice, al cual le llaman Dios aquí, y le dice, ve y hazle un altar a aquel Dios. O sea, ¿cuántos dioses hay? ¿Cuántos dioses verdaderos hay? No sé si lo que pasa es que no leemos. Y si leemos, leemos tan rápido porque nos queremos ser los mejores lectores, que queremos leer tan rápido que nos olvidamos de las comas, nos olvidamos de los dos puntos, de los puntos y comas, nos olvidamos de los puntos y aparte. Queremos leer tan rápido que se nos van. Pero entre líneas están escondidas las verdades. Y eso es en una traducción malísima.
por cierto. El original dice, dijo Elohim a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate allí. Y hazle un altar al Elohim que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Ahí es mucho más entendible. Aquí te trae confusión en la traducción porque tú dices, Dios le dijo, ve y hazle un altar a Dios. Entonces todo eso te trae confusión. Pero cuando tú traes la palabra Dios y pones el original, que es Elohim, ahí entiendes de que son muchos. Y no hay ningún tipo de confusión en eso. Y lo interesante de eso que dices tú es que uno de los significados, o sea, se dice también dioses o poderosos, que es el más acorde a lo que es un Elohim, es los poderosos Gobernadores. o gobernantes. Gobernantes. Puede ser gobernantes, puede ser legisladores o jueces. ¿Verdad? Entonces no es Dios. No es Dios. Por ningún lado. La palabra Dios no existía en ese tiempo en el hebreo, en el idioma hebreo o arameo. No existía. Eso vino por el griego, el teos. De ahí viene Dios. Pero cuando el apóstol Pablo en el Areópago habla de un ser maravilloso que es el creador del todo, no está hablando de este personaje. Está hablando de una fuerza creadora, benévola y amorosa. O sea, no es creador, no destructor. Entonces, estos individuos que se le aparecieron a los patriarcas, según lo que relata el texto bíblico, eran realmente hostiles. Sí, muy hostiles. Encontrarse con uno de ellos era muy peligroso. Podías morir solo con la mirada. Y no porque la mirada los matara, como dice el texto, si me ves, mueres. No, era porque eran violentos, muy violentos. La otra razón por la cual puede haber mandado a matar el Yahvé, o mandado a quitar la vida a Yahvé a sus enemigos, era por algún ajuste de cuentas o por que tuvieron algún problema entre ellos, y bueno, por eso lo manda a matar a su pueblo, para provocar la ira del otro. Pero me llama la atención, que es algo que hace poco lo vi, y luego lo investigué obviamente, que por qué Jehová no hace daño a Dagón. No destruye a la imagen, manda a destruir la imagen de Dagón, de los filisteos. Cuando el arca está con los filisteos. De hecho, mira, no sé si sabes ese incidente. Lo que sucede es que cuando roban el arca, sí. El arca no es lo que nos enseñaron. El arca es un arma muy poderosa. Es un arma radioactiva. Simplemente hay que leer los textos y te vas a dar cuenta que cualquiera que se acercara a este artefacto y no estuviera las ropas adecuadas, y no estamos hablando de ropas sacerdotales, ¿verdad? Fíjense que el arca está dentro del arca. El arca está hecha de una madera de acacia. La acacia es un aislante de radioactivo. Y de lo que estaba dentro a la madera, habían cierta cantidad de centímetros, ni siquiera pegaba a la madera. O sea, ellos sabían cómo manipularla porque fueron instruidos para manipularla. Sé que nos estamos saliendo del tema, pero creo que esto es importante. Es importantísimo. Cuando los filisteos se roban el arca, ¿por qué la devuelven? Porque empezaron a morir y a caer, y no era por el poder de Dios, era por el poder radioactivo que había dentro de aquella cosa. ¿Por qué el arca siempre era llevada al frente cuando iban a las batallas? Porque con ese era el arma que ellos usaban para destruir. ¿Me entiendes? Por eso era que los sacerdotes o las personas que estaban a cargo de manipular este artefacto siempre iban delante y estaban bien protegidos. Las ropas que tenían estaban bien, eran también aislantes antirradioactivos. ¿Me entiendes? Por eso cuando los filisteos se la roban, de ellos la tienen que devolver. No hizo falta que el pueblo hiciera nada, no hizo falta que el Elohim de Israel hiciese nada. Ellos solos, al no saberla manipular, tuvieron que devolverla. ¿Me entiendes? Porque estaban... y hay una conversación que tienen, perdón que interrumpa, no me acuerdo si es Samuel o alguno de los profetas con David, que dicen que Jehová se va a encargar de Dagón, pero no le hagan nada a los filisteos. En un momento que está con el arca, que no los ataquen.
Y no Mm, sé, dice, ¿por qué no? Jehová se va a encargar, pero ¿de qué? O sea, es como si estuvieran hablando de personas de que están teniendo una riña, un problema entre colegas o no sé, entre causas, como se dice ahí. sí, acuérdate, Entonces, ¿por qué razón? todos ellos venían juntos. Todos los Elohim, eh, todos los Elohim, todos estos Elohim, que dentro de ellos habían mujeres también, ¿verdad? Hembras, como se les dice. Todos, todos, nosotros creemos de que el celo de Jehová por por los otros dioses era porque él era el único y aquellos eran falsos, ¿verdad? No, pero hay textos que todos trabajaban para lo mismo, todos pedían lo mismo. O sea, nosotros o los seres humanos eran solamente una especie de juego de ajedrez para ellos. ¿Me entiendes? Em, para poder continuar con el texto o con el comentario, él dice Ujú, de que cuando Dios daba una orden, ya aclaramos que Dios, eso no es Dios, ¿verdad? Ya ujú. creo que esa parte quedó clara con los diferentes textos. Dice, cuando daba una orden de exterminio sobre una población o nación, él lo hacía él no lo hacía por capricho. Él sabía que eran naciones que idolatraban a los demonios y si los dejaba avanzar se convertirían en imperios para masacrar, invadir a pueblos y sacrificar. Bueno, hasta ahí, porque lo de los sacrificios, vamos, es un tema largo. Mira, yo te voy a poner un ejemplo eh, y es Amalek. Amalek es uno de los nietos de Esaú, el hermano de Jacob, ¿verdad? Los Ujú. amalecitas son descendientes de Isaac. Ve anotando, ¿verdad? Vayan anotando. Los amalecitas no eran extraños para Israel, eran sus primos. Eran sus primos. Cuando el pueblo de Israel supuestamente sale del desierto, ellos tenían que llegar a la tierra prometida. Pero en el medio estaba el pueblo de Amalek. Ellos quieren entrar, pasar por el medio del pueblo de Amalek para poder llegar a la supuesta tierra prometida y se les impide el paso. Este pueblo tenía miedo a la violencia del pueblo de Israel. ¿Me entiendes? No les permiten el paso y tuvieron que dar una vuelta donde se demoraron mucho más tiempo para poder llegar al lugar de destino. Por eso, cuando tú lees 1 de Samuel capítulo 15, dice, después Samuel le dijo a Saúl, Jehová me envió a que ungiese por rey a tu pueblo, a que te ungiese por rey a tu pueblo Israel. Ahora pues está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, a mujeres, a niños y aún a los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Yo quiero que alguien me diga si esto es porque estas naciones eran malas o solo porque adoraban demonios. Esto fue porque se le opusieron. No me digan que no es un capricho. Fue un capricho de este Pre- personaje. Pregunta, Sí, ¿esto no se llama venganza? sí, sí. Y ya habían pasado mucho tiempo. Y lo que hizo fue un exterminio étnico a su propia familia. A su propia Desastre. familia. Yo en mi canal tengo un video que se llama Los verdaderos enemigos de Israel. Enemigos. Todos eran hermanos, primos, tíos, sobrinos.
Eso eran los famosos enemigos de Israel. No era más que peleas entre familias para repartirse los pedacitos de tierra. Eso eran las famosas naciones contra las que peleaba Israel. Eran sus propias familias. Cuando pelearon con verdaderas naciones, todas las batallas las perdieron. Cuando de verdad pelearon, les tocó pelear con verdaderas naciones, todas las perdieron. Entonces, ¿dónde está de que no era porque era por capricho, era porque las naciones que idolatraban? Eso es lo que nos enseñaron y nosotros como loros repetimos. Pero no es así. Ahora, yo sé que en este momento cualquiera podrá venir y decir, no, pero es que Jeremías, capítulo 8:8, dice lo siguiente. Como decís, nosotros somos sabios y la ley de Jehová está con nosotros. Ciertamente la ha cambiado en mentiras la pluma mentirosa de los escribas. Porque cuando algo va en contra de lo que ellos dicen, creen, entonces te sacan este texto para decir eso. Pero caramba, no lo saquen, porque ustedes están dando por cierta y por palabra de Dios todo lo que ahí está escrito. Entonces, ¿cómo vas a decir de que lo que está escrito ahí es la pluma mentirosa de los escribas, pero por el otro lado vas a decir, esa es la palabra de Dios? ¿Me entiendes? Yo quiero que, y porque ahora vamos a ir, ya entendimos de que las masacres que se hacían era por capricho. Ya, ahora sí, ¿verdad? Okay. Ahora sí entendimos, ¿eh? Vamos a ver, cuando dice sacrificar seres humanos y niños a los demonios, porque dice que estos fueron lo que hicieron la mayoría de los imperios que fueron destruidos. Ok. Hay un texto que se encuentra en Éxodos capítulos 22, 29 y 30. ¿Verdad? Este texto dice así, y esto lo vamos a entender. Dice, no demorarás la primicia de tu cosecha. Miren bien, escuchen bien, porque cuando nosotros escuchamos bien, podemos entender mucho mejor. No demorarás la primicia de tu cosecha ni de tu lagar. Me darás el primogénito de tus hijos. Lo mismo harás con el de tu buey y de tu oveja. 7 días estará con su madre, y al 8º día me lo darás. ¿Verdad? No sé si están entendiendo, se los voy a volver a leer para ver si captan la idea. No demorarás la primicia de tu cosecha ni de tu lagar. Me darás al primogénito de tus hijos. Lo mismo harás con el de tu buey y de tu oveja. 7 días estará con su madre, y al 8º día me lo darás. La pregunta aquí es, ¿qué hacía el Dios de Israel con la primicia de los bueyes y de las ovejas? ¿Qué hacía? Según tradicionalmente se dice, que se los consagraba para un servicio en el templo. Pero tan chiquito, decía yo. Ajá. Después de ya preguntándome, sí, tan bebé. ¿Cuál es el servicio del templo? Sacrificio. Bomba. Sacrificio. ¿Para qué entonces también quiere a un bebé de 8 días? Al primogénito. ¿Para qué? ¿Va a ponerlo al servicio del templo? Y después vamos a ver por qué estamos afirmando esto. ¿Está bien? Eso es lo que dice Éxodos capítulo 22, versículos 29 y 30. Que Jehová no pedía sacrificio. Ok. ¿Y qué fue lo que pasó con la pedida que le hizo a Abraham con su hijo? Que el texto bíblico dice de que fue a Isaac, pero realmente no fue Isaac, fue Ismael. Porque en ese momento, el único hijo que tenía Abraham en ese momento, cuando dice, dame a tu único hijo, era Ismael. Lo que pasa es que como la Biblia es escrita por los hebreos, o el documento bíblico inicialmente fue escrita por los hebreos, tenían que poner a un personaje de ellos. En este caso, Isaac. Pero recordemos de que Ismael
era el primer hijo o el primogénito de Abraham. Y cuando este Dios le pide a su único hijo, ¿quién era? No había nacido Isaac. Pero bueno, eso es tema aparte. Sí, Aunque ese no... es el bonus que te iba a dar yo, que según muchos estudiosos del hebreo, hablando un poco ya sacando lo que es la mitología, dicen que esta historia de Abraham y Isaac, en realidad el objetivo que tenía era enseñarle al pueblo a que ya Yahvé no les pide sacrificios de humanos, sino que ahora él quiere carne de cordero. O sea que ya no tienen por qué sacrificar a sus niños. Es la etapa del politeísmo hacia el monolatrismo. Sí, pero entonces hay una admisión de que sí se sacrificaban humanos, Exacto. Hay ¿verdad? una admisión y hay una evidencia de ello. Entonces, y aunque en este caso no se ejecutó el sacrificio, lo pidió. Sea quien Ujú. sea, ya sea Isaac o sea Ismael o sea el que sea, lo pidió. ¿Me entiendes? Solo que hubo Sí. una intervención. ¿Qué ahí dice de que fue? Y hoy en la iglesia te dicen, no, es que fue Jesús quien apareció como un corderito y le dijeron, mira, apareció un ángel y le dijo, no, no lo toques, o la voz del Señor que dijo, no lo hagas, no hagas eso contra tu hijo. Y vio que de pronto había un no sé, ¿cómo es que un corderito? Y entonces ese fue que se sacrificó y ese era el símil de Jesús. Todo eso es paja. Eso es paja. Así, aunque les duela entenderlo, eso es paja. Eso es, Eso es una interpretación infantil de lo eso que es una realmente pasó. interpretación teológica para Teológico. eludir lo que estaba sucediendo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que dice ahí. Ahora, vamos a ver otro ejemplo de sacrificio. Y ese se encuentra en el libro de Números, capítulo 25, 4 y 5. Y dice lo siguiente: y Jehová dijo a Moisés, toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová, delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de él, o se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel, matad cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal Peor. Y murieron de aquella mortandad 24,000. ¿Qué tú crees? ¿Qué sucedió? ¿Qué es lo que sucedió antes de este evento? Lo que sucedió fue que muchos de los príncipes de Israel, imagínense, Israel tiene un Elohim violento, guerrerista, que lo único que piensa es en sangre y guerra. Entonces Baal Peor era otro de estos Elohim, que era el Elohim de, si mal no recuerdo, era el Elohim de los Amonitas. amonitas. ¿Y quién era Amón? Amón era uno de los hermanos de Isaac, hijo de Abraham, con su esposa Seturá, la que tuvo después de la muerte de Sara, ¿verdad? Entonces, este Elohim no era guerrerista, este Elohim era fiestero, le gustaban Le las gustaba la orgías, fiesta. andaba siempre de fiesta en fiesta con aquel montón de mujeres. Imagínate un pueblo que está harto de tanta guerra, lo que quiere es de pronto pasar un relax. Muchos de los príncipes de Israel se fueron a las fiestas a celebrar con Baal Peor en las orgías que éste hacía. Y por eso es que Jehová le manda a decir a Moisés que los mate a todos. Pero mira, el texto es bien poético. Poético. ¿Por qué? Porque el texto dice, en la Biblia Reina Valera dice, toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Esto, en mi opinión, esto es un sacrificio porque es para aplacar la ira de Jehová. No sé si lo entienden.
Claro, es un sacrificio humano Es para un aplacar la sacrificio ira humano. del Dios Jehová. Y en ese momento, en el versículo número 9 de ese capítulo, dice, y murieron de aquella mortandad 24,000. 24,000 seres humanos que fueron sacrificados en ese momento. Ahora, eso es lo que dice la Reina Valera. Pero, ¿qué tú crees que dice ¿qué tú crees que dice la versión de la Biblia Jerusalén, la Biblia latinoamericana y la versión de la Universidad de Jerusalén? Que Dice los lo siguiente. empalaron, ¿Cómo? que los empalaron. Exacto, dice, dijo Yahvé a Moisés, toma a todos los jefes del pueblo y empálalos en honor de Yahvé, cara al sol, así cederá el furor de la cólera de Yahvé contra Israel. Empálalos. ¿Qué cosa es empalar? Bueno, si ustedes creen que una muerte por ahorcamiento es macabra, empalar es mucho más macabro todavía. Y vamos a ver cuál es el significado de empalar. Es un verbo transitivo que significa atravesar a una persona o animal con un palo introduciéndoselo por el ano. En la Edad Media se empalaba a algunos condenados. Yo A sé los que esto herejes. hace muy feliz a aquellos que con amor desean que aquellos que no pensamos como ellos nos hagan lo mismo. Sé que eso sería de mucho placer para los que con amor, porque te dicen con mucha cara dura, te dicen, te amo en el amor de Cristo, pero estás mal y te vas a ir al infierno. Te quiero ver en el infierno ardiendo. Yo creo que esto sobre todas las cosas los haría muy feliz, porque hacía feliz a su Dios. ¿Entiendes? Entonces, eso es macabro. Solo imagínate esa escena, 24,000 seres humanos atravesados con un palo o una lanza o lo que, a saber qué diablos estaban haciendo con esa gente, de cara al sol, solo para calmar la ira de su Elohim. ¿Está bien? Ya entendimos eso. Horripilante lo que me cuentas, lo que realmente yo he leído también y antes no entendía. También hay historias que yo no entendía en la Biblia. Conversando con mi esposa decía que cuando era niña ella no entendía algunas cosas. Como por ejemplo, por qué para Jehová era olor fragante la carne asada. ¿A ti no te gusta comer carne asada en el verano? Claro, es rico. Bueno, eso mismo diría Jehová. Ok. Te tengo otro. Ah, Jueces. sí, El libro de Jueces, capítulo 11, 36, habla sobre Jefté. Jefté. ¿Verdad? Es de este video es que me dejaron en los comentarios. Ok. Jefté era un guerrero General, o un general. un guerrero. Este personaje hace, en el capítulo 11, no recuerdo exactamente el versículo en que comienza, dice de que él hace una promesa a Jehová y le dice de que si le entrega a los hijos de Amón, pobre los hijos de Amón, Dios, las tenían agarrada con ellos, que si le entrega a los amonitas, él sacrificaría a la primera persona que saliera a recibirlo cuando regresara de la batalla. Ahora, ¿por qué? Hay que entender el contexto de esto. ¿Por qué no ofrece otra cosa, sino un sacrificio de humano? Es porque eso era era parte de la cultura del pueblo de Israel, el sacrificio de humanos, porque si no, no se estaría mencionando esto. ¿Me entiendes? Era muy fácil para ellos ese tipo de sacrificio o ese tipo de actos. Por eso, ok, tú entrégame a los fulanos estos y yo te entrego a la primera persona que me aparezca cuando yo... ¿verdad? O sea, era parte de la cultura y no hay que tomarlo por extraño. Y resulta ser que para que tú veas qué tan excitante era esto para este personaje, que no solamente le dio a los hijos de Amón,
le dio a, a otras personas, le dio a otros pueblos, porque cuando él fue a la batalla contra Amón, pero en el camino arrasó con otras ciudades, ¿verdad? Porque Sí, era un sanguinario. había un incentivo que era el sacrificio de un humano. La sorpresa Exacto. para este hombre fue que cuando llegó a su casa, la primera persona que le salió fue su única hija. Su única hija. Y él se lamentó y dijo, ¿cómo es posible que hayas hecho esto, hija mía? No sabes lo que le prometí a Jehová. Y fíjate, para comprobar de que esto era una costumbre, ella le dijo, Padre mío, si has dado palabra a Jehová, haz conforme a lo que le prometiste a Jehová, ya que él ha hecho venganza en tus enemigos, a los hijos de Amón. Y le volvió a decir a su padre, concédeme esto. O sea, era algo normal. No sé por qué se sobresaltan, se sonrojan esta gente cuando se les dice de que el Dios de Israel también pedía sacrificios humanos. Y dice, solo déjame, solo déjame ir por 2 meses, que vaya, descienda por los montes y llore mi virginidad. Aquí es donde viene la confusión de lo que dicen los creyentes. Dice, yo y mis compañeras. Entonces él le dijo, ve, y la dejó ir por 2 meses. Ella fue con sus compañeras y lloró su virginidad por los montes. Pasados los 2 meses, volvió a su padre, quien hizo con ella conforme al voto que había hecho. Y ella no conoció varón. O sea, ¿qué significa esto? Le ofreció a una virgen. Esto era exquisitez para Jehová. Y después vamos a ver por qué, en otro texto. Y ahora muchos Sí, dirán, no. Lo que pasa es que aquí se está tomando mal lo que ustedes están diciendo, porque ella lloró su virginidad porque sabía que no iba a conocer varón y ella iba a tener que servir en el templo. Porque esa es la excusa siempre. Pero el eso es texto, lo que nos pueden decir, pero esa es la interpretación. eso es una interpretación, porque el texto del versículo 40 dice, y se hizo costumbre en Israel que de año en año fueran las doncellas de Israel a endechar, grábense esa palabra, endechar a la hija de Jefté Galaadita, 4 días en el año. Endechar. ¿Saben lo que significa endechar? Por eso cada vez que leamos una palabra y no entendamos, señores, hay que ir al diccionario. No hacer especulación ni asumir cosas. La palabra endechar en el diccionario de la Real Academia Española es afligirse, entristecerse, Hacer duelo. lamentarse. Y dice, es un verbo transitivo, cantar endechas, especialmente en loor de los difuntos. ¿Qué sucedió entonces con la hija de Jefté? Fue asesinado, Fue sacrificada. sacrificado. No hay que inventarse otra cosa. Por eso hay que buscar el significado de aquellas palabras de las cuales nosotros no tenemos cierto conocimiento. Busquémosla. Eso no es ser ignorante. Al ¿Cuál contrario. es el otro texto que querías mencionar? Eh, el otro texto se encuentra en Ezequiel capítulo 20, versículo 25 y 26. Esto es para culminar con esto de los sacrificios humanos y de que Jehová era el único que no pedía sacrificios humanos, y que si dio leyes eran buenas porque él amaba, disculpen, él amaba a su pueblo. Y de- sí, y después pasamos a la parte del señor del bigote, Ok, para cerrar. sí. Dijimos que era Ezequiel capítulo 20, versículo 25 y 26. Se los voy a leer. Este está bueno. Seguramente no lo han leído en la iglesia, ni se los menciona. Lo pasan por encimita. Dice, aquí está hablando Jehová. Dice lo siguiente: por eso yo les di
estatutos que no eran buenos. Para aquellos que dicen que los 10 mandamientos eran buenos, Pablo dice, yo no conocí la codicia si no hubiera sido por la ley. ¿Verdad? Él dice, yo no digo de que sea mala, claro, él no se quería echar a los judíos encima, pero yo no hubiera conocido la codicia si no fuera porque la ley me dice no codiciarás, no codiciarás. Yo no sabía de matar si la ley no me dice no matarás. Entonces, ¿qué significa la ley? Eran mandamientos o estatutos que no eran buenos. Vamos a volver a leer 25. Por eso yo también les di estatutos que no eran buenos y decretos por los cuales no podrían vivir. Y los contaminé. Aquí está el doble sentido de todo lo que sucedía con este pobre pueblo que tuvieron como su protector a este Elohim. Y los contaminé en sus ofrendas cuando hacían pasar por el fuego a todo primogénito. Ahí vamos al primer texto que les leí. ¿Para qué pedía a los primogénitos? Para pasarlos por el fuego. Dice, para pasar por el fuego a todo primogénito. ¿Y para qué hizo esto? Dice, para desolarlos y hacerles saber que yo soy Jehová. Que yo mando. Que yo soy el que manda aquí. ¿Me entiendes? ¿Ya entienden ahora qué significa el primer texto que les di? No demorarás la primicia de tu cosecha ni de tu lagar. Me darás al primogénito de tus hijos. ¿Para qué? Como dice Ezequiel capítulo 20, ojalá lo busquen, versículo 25 y 26. Para hacerlos pasar por el fuego. Sacrificio. ¿Verdad? Los textos están dados, ustedes pueden leerlos, buscarlos. Ahí están. Lo demás, entonces ya sería parte de la ignorancia de nosotros, si lo dejamos pasar. Y déjame aclarar algo. Sí. Aquellos que justifiquen todo asesinato, que sigan justificando los exterminios que sucedieron en el pasado por parte de este y otros dioses, o de este Elohim y los otros Elohim, son culpables también. Porque todos aquellos que digan era necesario de que se hiciera, son copartícipes de los asesinatos a niños, ¿verdad? A infanticidios selectivos, a feminicidios selectivos también. Y eso lo pueden ver, no se los voy a leer, porque tampoco les podemos hacer la tarea a todos. Lean el libro de Números, capítulo 31. Jehová manda a que le dice a Moisés de que envíe al ejército 1000 de cada tribu de Israel. O sea, eran 11,000 hombres. Ya sabemos que los levitas no participaban en guerra. 11,000 hombres para pelear, no recuerdo contra quién. Lo voy a buscar, pero no se los voy a leer. Deuteronomio. No, Números 31. Números 31. Contra los madianitas. Estos hombres van y se traen el botín. La ordenanza era: no dejarás vivo a nadie. A nadie. Nadie. Sin embargo, se traen un botín. Se traen un botín de aproximadamente... Se traen un botín donde traen mujeres y niños. Cuando digo niños, estoy hablando hembras y varones. Cuando Moisés ellos llegan y se van a repartir el botín, dice de que Moisés le dijo al sacerdote Eleazar y a todos los príncipes de la congregación de que por qué habían traído ese botín, que Jehová había ordenado que se le mataran a todas las personas. Y ellos, pero bueno, en medio de
de su enojo, mira la orden que da en el versículo 17, dice: matad pues ahora a todos los varones de entre los niños. Eso es infanticidio selectivo. Deja a las niñas, pero agarra a los varoncitos. Mátalos a todos. Matad también a toda mujer que haya conocido varón carnalmente. O sea, feminicidio selectivo. Vas a agarrar a las que ya hayan conocido varón, pero me vas a dejar a las vírgenes. ¿Verdad? Y ya tú sabes, las vírgenes, ¿desde qué edad comenzaban? Aquellos que tienen un poquito de conocimiento, las vírgenes comenzaban a partir del momento en que menstruaban. ¿Verdad? No importa la edad. A partir del momento en que menstruaban, ya eran listas, estaban listas para casarse. Y dice: repártansela con los valientes que fueron a la batalla. Pero a Jehová le dejarán el 10%. 32 niñas para Jehová, vírgenes. Entonces, todos aquellos que digan que era necesario hacer todas estas matanzas, todos estos exterminios, y justifiquen todo eso, son Cómplices. Cómplices de todo esto, porque están avalando todos los asesinatos, están avalando todos esos feminicidios e infanticidios. Niños son niños, donde quiera que se nos pongan y en la época que sea, niños son niños. Ahí a la conciencia de cada quien. Así es. Y la pregunta que te haría para cerrar, William, si hubiera habido un profeta en nuestro tiempo y nos mandara a matar al señor Adolfo, ¿sería justificable esa orden por mandato del cielo? Acabo de decirlo, niños son niños. Niños son niños. Aparte, lo que sucedió con este personaje fue un plan estratégico. Él también era parte de ese pueblo, mitad, ¿verdad? Él era parte genéticamente de este pueblo. Y él fue utilizado, en cierta manera, tengo que ser muy cuidadoso con lo que voy a decir, pues sabes cómo es YouTube. Sí. Fue utilizado para un objetivo, ¿verdad? Y era posesionar a este pueblo en lo que es hoy, en hacer que todos que fueran regresados a esa tierra, que se les diera, en aquel momento se les dio el 51% de la tierra, hoy ya tienen el 93, 94% de esa tierra, porque se la han quitado a los habitantes que estaban ahí. Y todo fue un plan estratégico donde él fue usado. No se cree realmente que haya hecho la cantidad que se menciona de 6 millones, ¿verdad? Creo que eso sí fue un sacrificio para el Dios de ellos, ¿verdad? Porque con ese sacrificio podían entonces ablandar el corazón de la Unión Europea, de la ONU Soviética. en ese momento, y lo que sucedió siguientemente, que fue la declaración 181, creo, la resolución 181, donde entonces se le entrega la mitad de ese territorio al pueblo de Israel y pueden regresar ellos ahí. ¿Entiendes? Todo fue una estrategia. Sí. Él fue una de esas armas utilizadas o una de esas herramientas utilizadas para que todo llegara a ser como es ahora, ¿verdad? Así que no era necesario una ordenanza porque eso era parte del plan. Él era parte del plan.
Con respecto a eso que te pregunté, yo le puedo responder a la persona que me ha dejado el comentario. Si usted está de acuerdo de que todo eso que hizo o mandó a hacer Dios o el Dios de que usted entiende que es el Dios verdadero, entonces yo le recomendaría que pueda ver la serie llamada Por Mandato del Cielo. Y cuando usted vea esa serie, se dará cuenta de lo que se puede llegar a hacer por mandato divino, el tremendo crimen que se puede cometer en contra de una niñita y su mamá. Yo les recomiendo eso. Wow. No sé de lo que estás hablando, pero sí. El caso del crimen de Brenda Lafferty y su hijita. Un caso de mormonismo, del fanatismo del mormonismo. Terrible, terrible. Es lo que les digo. Eso es lo único que ha traído la religión. Encarcelamiento mental y fanatismo. Nada más. Algo bueno de que se pueda rescatar son muy pocas. Y se ve el efecto en muy pocas personas. ¿Verdad? Definitivamente. Así es. Bueno, William, muchísimas gracias por haber venido al canal para hacer esta reacción y también de reflexión, porque nos lleva a reflexionar. Como siempre, es un gusto estar contigo, que vengas al canal. ¿Y qué invitación le podemos hacer a nuestros amigos que están en este camino del despertar y a los que todavía siguen en la cárcel que le llamamos nosotros de la religión? Bueno, primero aclarar. Yo no me considero un despierto y no creo que tú tampoco te consideres un despierto. Nosotros estamos como todos buscando. Estamos En la búsqueda. camino, en la búsqueda de la verdad. Aquí no es que yo tenga la verdad ni Pablo la tenga. Aquí todos estamos en este camino de la búsqueda. De eso primero tenemos que ser conscientes. Aquí nadie se está autodeclarando despierto. Al menos yo no me autodeclaro despierto. Yo soy un tipo normal que me gusta investigar. Saco mis propias conclusiones, ya que ahora sí tengo la libertad de pensar por mí mismo y sacar mis propias conclusiones de las cosas que investigo, de las cosas que leo. Mi recomendación, señores, no traguen entero, busquen por su propia cuenta. No debemos ser tan haraganes, ni dejar que sea otro quien nos busque por nosotros, ¿verdad? Nosotros aquí hacemos una propuesta investigativa. Es el trabajo de ustedes también, ponerse a buscar. Si creen que no coinciden en lo que nosotros decimos, eso está bien. Si el debate, siempre y cuando sea bajo el respeto y la buena convivencia, no es malo. El decir, no estoy de acuerdo con esto o no estoy de acuerdo con lo otro, eso está bien. Eso está bien. Pero no quedarse con que, sí, lo dijo fulano, esa es la verdad. No. Ahí sería como volver a la doctrina. No, empezar a crear un criterio propio, ¿verdad? Un carácter crítico de todo, cuestionativo. Hay que cuestionarse todo. Tenemos que cuestionarnos nuestra propia realidad. Entonces, esa es la invitación. Cuestiónalo todo e investiga. Así es. Investiga. Ahí es donde está la clave. Así es, queridos amigos, gracias por estar con nosotros en este programa de reacciones. Hace tiempo que no hacíamos unas reacciones y bueno, quise invitar a William y como dije en un video anterior junto con William, que grabamos anteriormente, está pendiente la reacción a esa serie que hemos conversado fuera de cámaras. Sí, tengo que verla. Dame chance a verla este fin de semana y total, solo son 3 capítulos nada más. Sí, así es, y ahí vamos a reaccionar a esa serie. Bueno, si eres de esta comunidad, te agradeceríamos un like, que compartas este contenido con el que crees que sea de utilidad. Y si deseas apoyar nuestro trabajo, aquí aparecerán en pantalla las instrucciones. Debajo tenemos la sección de miembros. Puedes unirte para poder acceder a algunos beneficios y también a contenido para miembros. Te agradecemos también por compartir esta información. Y si tienes alguna pregunta o quieres hacer otro comentario como este señor que nos ha dejado su comentario, lo puedes hacer también y en la brevedad, si podemos responder, lo haremos. Y si también es necesario, te podremos hacer un video para que, no para mostrarte nuestra verdad absoluta,
sino para mostrarte una perspectiva alternativa a lo que crees o piensas con respecto a Dios y la religión. Nosotros nos despedimos, yo me despido, hasta un próximo video, sin antes mencionarte y recordarte que Dios es amor y no hay oscuridad en él. Nos vemos, William. Hasta la próxima, Pablo. Hasta la próxima. Chao.